en este. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Listo, ya, comenzó la grabación, perfecto. Ahí presioné. Súper. Gracias, Jenny. Gracias, gracias, gracias. Bien, vamos a comenzar entonces, les doy la bienvenida oficial de este espacio de conversación con nuestra temática que nos convoca el día de hoy por la función de la obra El Fuego que llevamos dentro, en conjunto con Castro, y el tema es Rescate de la memoria e identidad local. Contamos en esta ocasión con la compañía Teatro La Deriva y también con los siguientes invitados. Patricia Águila, de Chiloé, nacida en 1992, publicó el año 2018 su primer poemario Luciérnagas, distribuido y editado por la editorial Guairuro de La Serena, y Cindy López en el año 2020, editado por la editorial Folil. Forma parte de los colectivos culturales Pájaro Azul y Marea Negra Chilhue. Ha participado de diversos recitales poéticos en Valdivia y Chiloé, antologada por la editorial Hermana de Talca, y el 2018 junto a otros poetas de Chile y Argentina. Y algunos de sus poemas se encuentran en el fanzine Lava número 1 de la editorial Relente de Osorno, en la revista Sudras y Parias de Lebu, en la revista digital Iberoamérica, Pétalos Rebeldes, Poesía Chilena Contemporánea, y en la revista Mal de Ojo. Su trabajo en dramaturgia cuenta con 3 obras: Cuerpos embolsados, De pandemia y otras vecinas, Monólogos en cuarentena, y No todo lo que brilla es oro. Patricia, bienvenida, muy bienvenida a esta actividad. Quería también darte la palabra para que, si quieres presentarte, quieres decir algo, en qué estás ahora, comentarnos un poquito de tu trabajo allá en Chiloé, no sé si estás allá en Chiloé mismo, cuéntanos. Hola, sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, estaba muy emocionada por ver la obra, estábamos expectantes también. Yo formo parte de la compañía La Vereda Teatro. Hace poco estrenamos nuestra obra De pandemia y otras vecinas, así que nos encontramos este año por lo menos con funciones de la obra. Hemos estado en Puerto Montt, en distintas partes de Chiloé, y en un mes más nos vamos a Chaitén, así que está bien álgido el movimiento, y eso me gustaría contarle, y muchas gracias por la invitación. Súper, muchas gracias Patricia, que les vaya súper, súper bien en esa aventura. También contamos con Alejandro Barrientos, que es encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Castro, quienes nos dieron su apoyo desde el primer momento con esta circulación virtual. Así que te doy la palabra, Alejandro, por si te quieres presentar y comentarnos un poquito más de lo que están haciendo ahí en el Centro Cultural. Bueno, un saludo cordial a todos, a la compañía Teatro La Deriva, y por supuesto también aquí a los chilotes que nos están acompañando en esta conversación. Y bueno, como siempre acá el Centro Cultural, la idea es que, digamos, entregar espacios, ¿ya? No solamente para la gente local, sino también para todos quienes de repente quieren venir y presentar algo acá en el territorio en cualquier disciplina artística. Yo provengo desde el mundo de las artes visuales, así que soy pintor, y eso básicamente estamos entre medio con la misma pega, pero con hartos. Tengo varios proyectos ahí que me van a tener ocupado todo este año 22 y 23. Así que gracias igual por esta invitación. Super, muchas gracias. Bien, también contamos en esta ocasión con Gabriel Piña Muñoz. Voy a reseñar aquí un poquito. Es actor de oficio, gestor cultural, licenciado en Artes, mención Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la región de los lagos, impulsando espacios de educación no formal a partir del circo, el teatro y las artes escénicas en general. Diplomado en Políticas Públicas y Metodologías para el Desarrollo Territorial de la Universidad del Desarrollo. Cursó estudios de circo en la Escuela Circo Arena en la ciudad de Buenos Aires, monitor de circo social certificado por Cirque du Soleil y ONG El Circo del Mundo. Ha desarrollado diferentes propuestas de desarrollo artístico en la provincia de Chiloé, siendo gestor del Festival de Circo y Artes Callejeras de Chiloé en sus 6 versiones. Se desempeña como actor en la compañía Teatro Achen,
que está dedicada a la creación a partir de relatos regionales y sobre todo del sur, realizando un trabajo de dramatización de distintos autores locales. También crea la Escuela de Circo Ancud, con la cual logra la creación y montaje de un espectáculo de circo contemporáneo titulado Marina, un cuento de Chiloé, ganador del Fondar Regional de Creación el año 2015. Y desde el año 2016 a la fecha es encargado de programación del Centro de Creación Se Crea Castro, lugar desde donde continúa con el fortalecimiento y desarrollo de la educación por y para el arte. Muy bienvenido, Gabriel. Te saludamos aquí desde el puerto. Cuéntanos, dejo la palabra abierta por si nos quieres contar un poquito más de ti. Hola, un honor estar aquí con colegas, eh, más encima en esta visualización de la obra que a mí personalmente me dejó bien impactado. Les felicito. Eh, Eso, agradecido de estar en el fondo en este espacio y solo eso. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios también. Bueno, también le damos la bienvenida a las personas que se están sumando a este conversatorio. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, inquietudes, lo que vaya surgiendo aquí en el chat, o también si quieren en el momento de las preguntas lo pueden hacer a viva voz. Para ir comenzando, ya que el tema que nos convoca es la identidad local, ¿verdad? Y el rescate de la memoria, que es un poco el tema que toca la obra de fuego que llevamos dentro. Primero, dirigir unas preguntas para abrir la reflexión en la compañía es en vista de que cada integrante proviene de distintos territorios, ¿verdad? Y nos pueden ir contando o han trabajado en otros territorios. ¿Cómo es que podrían describir la relación de este con la cultura y cómo lo vivieron durante sus años de formación o de quehacer artístico? ¿Cómo es que fueron ahí relacionándose con los conceptos de la identidad, ¿verdad? Identidad de pertenecer a un lugar o identidad en términos de género o cualquier acepción de la identidad, ¿cómo es que la fueron ustedes trabajando desde sus lugares? ¿Quién quiera partir nomás? Dejo la palabra abierta. Oli. Em, bueno, soy Electra. Hola, ¿cómo están? Yo estuve en distintos territorios desde mi infancia hasta el día de hoy. Me considero una persona bien nómade. Nunca he estado en un solo terreno, pero creo que el lugar donde más estuve, que más habité, fue Curicó. Y ese lugar es bien carente de cultura, a pesar de que hay espacios culturales, como que generalmente son espacios para el folclore, para la música y el baile, la danza urbana y esa clase de cosas. Entonces, en mi colegio también, que era un colegio de monjas, había un taller de teatro, pero solamente podían acceder desde segundo medio. Los alumnos de segundo medio y hacia adelante podían entrar al taller de teatro, y cuando a mí me tocó, al profe como que lo echaron o él se fue, porque me imagino yo, ahora con las perspectivas que una tiene, la condición laboral tiene que haber sido bastante precaria para él. Sobre todo en un colegio de monjas, me imagino que también tienen que haberle puesto muchas limitancias al momento de él educar. Entonces mi búsqueda artística fue bastante personal, y lo identitario en cuanto al género también fue muy lento. Y pareciera que también retrocedió. Porque cuando era más chica y vivía en otra ciudad, yo era más libre, más abierta. Tenía compañeritos, no sé, como que me daba besitos con mi compañero, no sé. Pero eso como que después desapareció al momento de que me cambié a Curicó, y pareciera que todo retrocedió y comenzó como un ciclo, un loop que costó muchísimo salir. Y ahora ya más grande y haber experimentado el teatro desde la academia, desde los talleres, desde lo profesional, desde las tablas, me doy cuenta de la centralización que hay para poder ejercer teatro, y que la resistencia callejera y la resistencia que se genera en lo rural, en lo provincial,
es bastante admirable y me parece, sí, admirable es la palabra, como que creo que ese lugar es donde una más aprende, po, donde más calle una tiene, po, valga la redundancia, ¿cachai? ¿Alguien más quisiera comentar del equipo? Hola, mi nombre es Robinson Burgos. Al igual que Electra, yo vengo de una ciudad lejana de grandes provincias, soy de los Andes. Eh, Tuve un nulo acercamiento durante mi infancia con el teatro, tanto porque no había muchas instancias para vivirlo en la ciudad, como también por un factor ambiental. Mi familia es muy alejada de todo este tipo de cosas más artísticas. Pero sin embargo me fui haciendo mi pequeño escenario mientras estaba estudiando. No perdía nunca una oportunidad de alguna disertación en el colegio para meter ahí la cuchufleta, armar algún espectáculo, no sé, fuera, la disertación de que fuera, no sé, me acuerdo de una que tenía de química y me disfracé de un investigador alemán, hice toda una faramalla ahí tratando de poder vivir lo que quería dentro de las posibilidades que se me permitían. Y una vez que ya me vine a Valparaíso a los 18 años, cuando entré a estudiar, ahí como que se me abrió un poco más el abanico de las oportunidades para poder formarme, poder hacer cosas, y así al mismo tiempo eh, encontrarme conmigo mismo. O sea, mientras estuve en los Andes no tenía clara mi identidad sexual, no sabía lo que quería, no tenía nada, y cuando ya se me abren estas oportunidades o mayores instancias de poder hacer teatro, al mismo tiempo de ir creciendo como en mi formación actoral, también me fui encontrando con mi propia identidad. Eso. Súper. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este interrogante de la identidad y la memoria en sus propios territorios o en su experiencia en el quehacer artístico? Hola, qué difícil la pregunta, o sea, como da para pensar como mucho en realidad. Eh, bueno, yo soy de Nogales, que es una localidad muy cerca de donde era la Nicole. Bueno, Nicole Saavedra. Y claro, yo conocí el teatro en el colegio, no lo profundicé tanto, lo llegué a profundizar más en la universidad. Entonces creo que, no sé si, o sea, creo que es inevitable no separarse de su territorio, porque somos seres que nos conformamos a partir de las vivencias como de nuestro propio territorio y nuestra identidad, como que siento que de todas formas es inevitable como que no esté presente en las cosas que uno hace, o al menos siento que en mi trabajo personal mi identidad y mi territorio está presente aunque no lo busque, porque finalmente es mi biografía la que está puesta ahí, por más que yo interprete a múltiples personajes. Pero en la pregunta me acordé mucho de un trabajo que hice en la U, que fue mi egreso, que trabajamos con un territorio que se llama Freirina, que está en la tercera región. Y la movimos por todo Chile y también fuimos a Brasil a moverla. Y era súper interesante porque fue un trabajo de investigación. Fuimos a trabajar con las personas del territorio y cuando la llevamos a distintos lugares, pasaba que la gente se identificaba mucho con la temática de la obra y podían como reconocer eso que les había pasado, como lo que le había pasado a las personas de la obra, podían reconocerlo en sus propias vivencias. Entonces, no sé, me pongo a pensar como en que hay ciertas temáticas o ciertas historias que más allá del territorio están presentes por una cuestión cultural. Y eso, y tengo muchas ideas en mi cabeza, pero siento que podría estar hablando mucho, y no llegar a nada concreto, pero eso, como que pienso en que el territorio y la cultura está presente en la biografía de los intérpretes y que
al menos personalmente pienso que uno no se puede alejar de ahí, y que también hay un cruce territorial que, por ejemplo, en Chile creo que todos podemos compartir algo, como a lo largo del territorio nacional, como, no sé, creo que todos podemos sentirnos, no sé, pasados a llevar como por, no sé, la contaminación o la discriminación en algún punto, como eso pienso. Eso puedo como decir en este momento. Quizás me deje pensando más la pregunta, porque como digo, es como difícil, compleja, como da para pensar harto. Sí, todo bien. Después si surge alguna otra reflexión, obviamente ahí se compartirá. Gracias, Pau. ¿Alguien más quiere comentar? Es súper interesante eso de, en el fondo, concebir el territorio o el contexto como parte de un todo, que Chile en el fondo es muy diverso, es muy largo, tiene tantos climas, tantas diferencias, pero que al mismo tiempo estamos hablando, por ejemplo, en la obra El fuego que llevamos dentro, de un caso que tuvo relevancia nacional y que hasta el día de hoy la tiene, que es algo que en los territorios se da. Todavía hay violencia hacia las mujeres lesbianas, hacia las personas de la diversidad y la disidencia sexual, entonces claro que la identidad parece ser un detonante en el odio de algunas personas, ¿no? Igual eso es lo que estuvimos trabajando también durante el proceso, Claro. que es comprender, de cierto modo, comprender ese fenómeno a la vez de visibilizarlo. Y respecto a eso mismo, preguntarles también desde el territorio mismo, desde Castro a nuestras invitadas, ¿cómo es que ustedes conciben el rol de la memoria y la identidad local en el quehacer cultural de la zona? Que nos cuenten un poquito cómo es la realidad cultural de Castro y los alrededores y qué rol juegan estos dos fenómenos de la identidad y la memoria. ¿Quién quiera partir? Ahí, por ejemplo, no sé, Alejandro, si nos puedes contar desde la gestión que ustedes realizan en el Centro Cultural, en la programación, ¿cómo es que está el panorama cultural en la zona? Mira, yo preferiría que hable Patricia o Gabriel. Yo puedo aportar un poco en esta conversación, en estos cruces generacionales que se dan y que están en las problemáticas, es decir, seguimos viviendo lo mismo, eh, este centralismo en el arte, en la cultura, para todos. Compartimos las provincias este mismo tema, ¿no? Las faltas de oportunidades de estudio, en fin, de poder el acceso al arte. Entonces preferiría que eh, yo estoy ya un poco más viejo, lo mismo, pero vivíamos, por ejemplo, no vi una exposición yo desde que salí de educación media. ¿te fijas? La gente tiene que salir de sus lugares a estudiar. Si quiere una carrera artística, yo creo que pasa lo mismo al norte, al sur, estamos en las mismas historias todavía. O sea, esto me parece, te fijas, es como un cuento de nunca acabar. De esperar de que poco a poco este acceso a la cultura, estas formas, porque que los jóvenes tengan la oportunidad de las diferentes disciplinas artísticas, se vayan construyendo en todo nuestro territorio. Eso. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y en este caso, Gabriel, por ejemplo, tú que estás trabajando en el área, has trabajado mucho en el área de circo y también de la educación, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trabajo durante este tiempo? Si lo has hecho solamente ahí en Castro, ¿en qué zonas te has movido? Cuéntanos un poquito más. Ha sido tenaz, ha sido muy tenaz, porque como dice Alejandro, primero tenéis que enfrentarte a la no formación. Eso es una realidad de muchas regiones y localidades pequeñas. También me parece que a la propia identidad cultural del territorio, específicamente de Chiloé, que tiene una cultura y una identidad muy potente también, ¿no? Que está muy arraigada, que hay como una especie de forma de ser que está establecida y a veces ciertos cruces culturales también generan algunas
roces, por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí me pasó, bueno, hace no sé, año 2000, haciendo festivales de circo en la calle en Ancud, tomando y utilizando la calle como escenario, empezando a hablar de derecho a la cultura, y empiezan ciertos prejuicios y miradas, como de los niños jugando, y nosotros tomándonos súper en serio. En ese entonces, por ejemplo, al frente de la Plaza de Ancud había un edificio que era la ex municipalidad, que está abandonado. Con un grupo de amigos nos tomamos esa casa y la transformamos en un centro cultural de forma súper autónoma y de adolescentes, ¿me entendí? Y bueno, pasaron miles de cosas, pero finalmente es como que tenéis que ser tenaz en región. Y eso yo en realidad lo encuentro que es un valor, porque te entrega cierta fortaleza para continuar a pesar de todo. También te enseña mucho, aprendís desde montaje, dirección, dramaturgia, actuar, hacer el afiche, ¿cachai? Como todo. Finalmente creo que tiene esa calidad de entregarte el oficio también, que es súper necesario. Y en ese sentido, ¿cómo es la participación de los públicos? Por ejemplo, ya se han realizado 6 versiones, ¿verdad?, de este festival de circo. ¿Cómo ha sido la recepción con el correr del tiempo? Bueno, mira, el Festival de Circo, nosotros partimos en el 2001 realizándolo. Y fue algo bien bello, porque hemos tenido, bueno, de Valparaíso, por ejemplo, han venido muchos amigos y compañeros, compañeras, venían a Chiloé como un escenario que aparecía, no sé, desde el Tuga, el Pato Giro, gente que también está ahí, muy potentes de Santiago, de Darío, gente. Y la gente, la verdad es que después lo esperaba. O sea, nosotros, la plaza era el festival de circo, la gente bajaba de todas las poblaciones a ver estos espectáculos, ¿no? Porque efectivamente empezaba a ocurrir un fenómeno que ya trascendía el arte, sino que era más bien social también. A raíz de esto ocurría una serie de cosas. También empezaba a generar formación, ¿no? Como empezaba a tocar a niños, adolescentes, y abrir espacio finalmente. Ya el festival ya no lo estamos haciendo hace varios años, y todavía hay gente que pregunta ¿cuándo? ¿Entiendes? No sé, quedó, fueron más de 6 en realidad, pero eso. Y lo otro que quería comentar, aparte, como que tiene que ver con los espacios, como los espacios de exhibición, el teatro, por ejemplo. En ese tiempo ocurría que muchas de las personas y muchas veces era la primera vez que veía algo relacionado con las artes escénicas, y sentía que el teatro no era para él o para ella. Era un espacio que era ajeno, ¿no? Era para otros. Y esos otros eran posiblemente, no sé si llamarlo un élite o otro estrato, ¿no? Pero me parecía, y el estar en la calle era una especie de democratización, apertura, no teníais que pagar, era bueno, no sé, eso creo. Sí, qué importante eso, porque en el fondo se reconoce en tu relato que hay una necesidad de las personas por ver cosas, por ver espectáculos, por participar. Ahí Seba quiere decir algo. Vamos. Sí, levanté la mano digital. Nada, es que quería complementar lo que decía Gabriel, lo último, y es que para las inscripciones, por ejemplo, de esta obra, hicimos un formulario y una de las preguntas era ¿cuánto participas de la actividad cultural de tu comuna? Y el 70% de la gente dijo que poco o nada. O sea, hay un 30% que siente que participa regularmente o siempre, pero es un número muy bajo. Y de alguna manera las personas se sienten ajenas o sienten que no es un espacio para que
que les convoque, que les haga participar. Entonces ahí también desde nuestro lugar como artistas también hay que hacer una autocrítica de por qué las personas se sienten desvinculadas, como medias ajenas a esto. Sí, cierto. Eso es algo que ha ido saliendo también y vamos a ir chequeando, vamos a ir como tomándole el pulso en estas funciones, pero que es muy importante de conocer para la hora de participar en los demás territorios. Nuestra gira nacional, de hecho, contempla solo regiones fuera de la metropolitana, por ejemplo, que sabemos que es donde se concentra la mayor cantidad de espectáculos. Y en ese sentido, hablando de la identidad y la memoria y toda esta realidad local, Patricia, quería preguntarte cómo es que tú te conectas con eso desde la escritura, desde la dramaturgia, desde la poesía, que es donde tú has estado también trabajando este tiempo y de repente no sé si nos quieres compartir algún texto, sería súper, súper bonito. Sí, bueno, yo siento que este territorio, Chiloé en sí, está cruzado por la memoria. Nosotros que siempre estamos fuera de lo que es Chile como continente, vivimos una realidad también completamente distinta. O sea, el chilote, la chilota es migrante no por opción. Migra primero del campo a la ciudad de los 80, producto del poco apoyo que hay a los campesinos, y se instalan las pesqueras como una política de la dictadura, y comienza a migrar la gente del campo a la ciudad. Después nosotros, la generación, quizás primera generación en la universidad, migramos porque no teníamos la posibilidad quizás de optar por la educación aquí en el archipiélago. Después migran los otros compañeros que viven en las islas más lejanas, que tienen hasta la básica. Por ende, siempre vamos a estar en una posición de privilegios distinta, y por eso siento que hacer cultura, hacer arte desde Chiloé en sí es un ejercicio de memoria. Me parece importante el lenguaje, los contenidos que como artistas elaboramos, porque son el primer encuentro con las personas para que se sientan identificados, para que quieran ir. Por ejemplo, el lenguaje cotidiano. El cotidiano es un espacio de resistencia, un espacio de belleza. ¿Cuál es la primera resistencia para un artista? En nuestros casos, por ejemplo, es el barrio. Yo viví en el barrio Pedro Montt, que es el barrio histórico de los Palafitos, que hoy en día ya no es ese espacio, porque en los 2000 las inmobiliarias compran los Palafitos a un precio muy bajo, y hoy son hostales gigantes. Ya no existe ese relato histórico. Yo lo utilizo para Cindy López, que es mi segundo libro, también como un espacio de memoria, como una forma testimonial de contar la historia. En ese barrio vivió la corrupta. Yo tengo memorias de ella tirando brillos, tirando una escarcha, nosotros las más chicas, desde la ventana. Vivían los pescadores, se formó el sindicato de pescadores allí, estaba la sede de los estibadores, que con la dictadura requisada, y luego cuando gana el no, se devuelve. Era un barrio con mucha historia. Y por eso siento que desde la cultura podemos dejar un precedente, como que el teatro, la literatura, el arte en sí tiene un vínculo con lo social y debe responder también a su tiempo histórico. Como a nosotros como compañía no nos parecía relevante establecer una pregunta quizás elaboradísima para el mañana, cuando estábamos viviendo pandemia, cuando había pobreza, cuando había desempleo, y nos preguntamos cómo estaba viviendo Chiloé, nuestros barrios, la pandemia, porque todas las noticias que recibíamos era como Santiago y las zonas más céntricas estaban viviendo la pandemia. Y desde ahí como se posiciona mi trabajo, siempre como también desde la clase, entendiendo que el patrón no escribe igual que el inquilino. Y esa es como una línea ética que siempre me trazo al momento de presentarme frente a un papel, o al momento de elaborar un personaje, o establecer una historia, una pregunta, como cómo pensamos el Chiloé de hoy, cuáles son las preguntas que se están estableciendo. Hay cooperativas de artistas que se están levantando, está Ocliria Títeres, que es una compañía de títeres llevado por Nico, que por ejemplo tiene una historia de la abuela Chuchu, que es una abuela lesbiana. Está Amelia Jara, fotógrafa trans, feminista, que estableció una exposición de fotografía al aire libre, hablando de lo público,
de lo privado, en un espacio en que podían intervenir tu fotografía y arrancarla. Entonces hay como muchos artistas, muchas agentes culturales que están levantando espacio hoy en Chiloé. Perdón si me extendí. Que la prima es intensa. Somos intensas aquí en Archipiélago. Me encanta, porque así eres el objetivo un poco de este conversatorio, ¿no? Que es conocer, enterarnos de lo que está pasando allá, de estas formas de resistencia, como tú bien dices, de tu misma obra. Me dan muchas ganas de leerla y sería como muy bonito poder compartir eso y bacán, pues bacán lo que nos cuentas. No sé si alguien de la compañía o de los invitados quiere comentar algo al respecto de este panorama que se nos presenta, que tiene muchas diferencias también respecto a Valparaíso. Estamos un poquito más cerca del centro, también hay cosas bien particulares, pero no sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar a las preguntas de las personas que nos acompañan como público. ¿Nadie por el momento? Entonces, voy a dejar abierta la palabra para quienes quieran comentar del público. No sé, Y Seba, si quieren decir algo. Alejandro está levantando la mano. Mira, Ya. creo que es importante no dejar pasar este tema porque el acceso, yo creo que a la cultura tiene que partir en los primeros años con el tema de la educación. La educación es sumamente importante. Y aquí ha habido un descuido de repente de las autoridades en la parte educativa con esto, y han sido los jóvenes los que han levantado la voz, ¿verdad? Para justamente tener más acceso a la cultura. Nos vimos que la revolución de los pingüinos llegó y hizo ese cambio que querían más horas, pero más horas no de lo mismo, sino que horas en la cultura, en el deporte. Y eso yo creo que es importante. No, uno de los que intenta de su territorio, por lo menos acá en esta labor que me corresponde, yo sé que Gabriel también está en lo mismo en el SECREA, es justamente, yo creo que esa es como alfabetizar en el tema de la cultura, ¿no? El acceso. Si la gente no va al teatro, si o los chicos, los jóvenes, no asisten nunca a una obra de teatro, no van a ver danza contemporánea o no van a ver una exposición de arte, probablemente no se repita ese ciclo o lo sigan repitiendo en la nulidad del arte. Entonces, tenemos que abrir esos lugares, ¿verdad?, para que los jóvenes vayan, ocupen, conozcan los artistas de su territorio, qué es lo que están haciendo, cuál es el motivo de la inspiración, cuál es el motivo de las ideas que surgen desde ellos, ¿verdad?, en la música, en todo. Y creo que esa es una labor que se debe hacer constantemente. Y ese es un problema también porque las formaciones se confunde a veces, las autoridades confunden a veces la cultura como el show mediático y no que tiene que tener en sus comunidades programas que son justamente que traspasan muchos años, ¿no? No son cosas que son fáciles de hacer. Y ahí hay que trabajar desde ese lugar porque sin eso son más duros los esfuerzos, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando vamos construyendo jóvenes que tienen acceso a la cultura, por lo general invitan a la familia también, al final se involucra a la familia. Y ahí vamos en todo, ¿no? Si a un niño le pasan un instrumento, cualquiera sea, el día que le toca a él actuar o tocar, no va solo, ¿ya? Va la familia detrás también, los amigos, en fin. Y ahí se van generando estas conexiones. Eso es muy importante. Sí, yo quería sumar que también en nuestro ficha de inscripción teníamos una pregunta que es muy relevante para nuestro proceso de nuestro fondo, en verdad, de nuestro quehacer como compañía. Y la pregunta era si crees que la programación de obras de teatro es necesaria o es relevante para el desarrollo humano. Y las personas podían, de opciones del 1 al 5, entendiendo el 5 como lo más
importante o como muy relevante. Y hay gente, si bien hay hartas personas, como un 80% que vota 5, hay gente que vota 3 o que vota 2, como que en el fondo no lo ve como algo importante o relevante para su desarrollo humano. Y creo que también es importante el por qué, hacernos esa pregunta, como por qué esa persona considera, contempla que existen otras razones, otras cosas, y por qué el teatro no sería un aporte tan necesario para su desarrollo como ser humano. Y yo creo que ahí también, como decía Alejandro, es muy importante la educación artística, porque hay procesos del desarrollo y procesos del quehacer teatral que son desconocidos. Y ahí yo creo que es muy importante la educación artística, la educación que hemos recibido en los colegios, cuando nos hacen leer una obra de teatro. También me recuerdo, no sé si les pasaba, pero era como qué lata este texto, porque es así, como con nombres y personajes, por qué no es como una novela. En realidad hay una falta de información, un desinterés, y es muy importante que los estudiantes vayan al teatro a ver el teatro, no solo se queden con la obra en el papel, que yo creo que eso es en el fondo lo que completa el ejercicio teatral. Sí, para complementar esto, igual ahí Pau levantó la mano y vamos luego con Gabriel. Dale, Pau. Sí. Es que a propósito de lo que estaban hablando, me hace mucho sentido varias cosas de las que han mencionado, como me quedó resonando lo que hablaba Patricia acerca de el lenguaje, como que es importante igual como, bien, creo que voy a descontextualizar un poco, quizás no lo voy a decir tal cual, pero lo que entendiera que es importante con qué tipo de lenguajes uno llega a la gente, como cómo uno habla, se acerca, crea instancias, obras para acercarse a la gente. Creo que es súper importante igual porque me pasa que, claro, aquí en Valparaíso llegan más obras de teatro, llegan más obras en general, en relación quizás a otras regiones, pero igual no llegan obras tan realistas, no llegan obras que sean de fácil entendimiento, como lo digo pensando en relación a, no sé, a las familias que no están acostumbradas a ver teatro o arte en general, que quizás una obra experimental no la van a entender. No es nada en contra, de hecho a mí me encantan las cosas experimentales y performáticas, pero, pero pienso en eso, que es importante como los lenguajes. Y claro, como pienso también en lo que comentaba Seba de por qué el teatro no es tan necesario para el desarrollo humano, porque quizás, y también se me cruza con lo que dijo Alejandro de que es necesario que la cultura esté instalada desde que somos pequeños, pequeñas, porque así uno va adoptando como una flexibilidad para no estar quizás tan en lo concreto, como, no sé, como otro tipo de acercamientos para abrir como esas percepciones. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero pensaba como, mientras les escuchaba, en una compañera de casa que no es una persona muy cercana al arte y que el otro día fue a ver una obra de teatro y llegó y dijo, no entendí nada. No entendí nada y como que se burlaba un poco de lo que había visto, casi como que la intérprete lo había hecho mal, porque iba a destiempo con la música y porque habían unas ramas en el piso y ella no entendía por qué habían esas ramas, y como que lo que yo entendía era que solo la chica que estaba actuando, la performer, estaba accionando. Entonces ella no lo comprendió y lo encontró malo, como no se reía, se burlaba de lo que había visto. Y yo pensaba en que, primero que me dieron muchas ganas de ir a verlo porque ella comentaba tan así como que estaba malo y así quiero verlo, necesito ver esto. Y no porque pensara que era malo, sino que porque me llamaba mucho la atención ver el por qué ella había comprendido lo que me estaba comunicando.
Y después yo busqué la ficha técnica y aparecía una profe mía que es alemana y japonesa, como que tiene muchas nacionalidades, y ella se dedica a la performance. Ella hace cosas que probablemente mi mamá quizás no va a entender. Entonces ahí yo pensaba como que el lenguaje es... claro, como que hay cosas que no se van a entender y que a veces tampoco se tienen que entender, no sé, como... Pienso como que igual hay una distancia en qué tipo de arte hacemos o qué queremos transmitir, como que... Porque aquí quizás no estamos pasando y estamos hablando muy de esto de que queremos transmitir un mensaje. Y a veces no es necesario transmitir un mensaje en el arte tampoco. O sí, no sé, ahí yo me empiezo a cuestionar más cosas y voy a dejar de hablar porque me pasa que empiezo a pensar más cosas y después no puedo hablar bien y no concluyo, así que le doy el paso a Gabriel. Bueno, Gabriel, gracias, Pau. Y de ahí va Electra. Ya. Olvidé todo. No, quería aportar como dos cosas que tienen que ver como el arte como un hobby, ¿no? Que lo decía Sebastián en algún minuto, como la trascendencia que tiene el arte es como si fuera un hobby. Y yo lo viví, recuerdo haberlo vivido, ¿no? Como muchos compañeros y compañeras que no podían estudiar arte porque eso no retribuye, ¿no? En primer lugar. Después está el tema como y contrastado eso, como la educación artística como herramienta, no solo de generar artistas, sino más bien de contrarrestar un concepto que es violencia simbólica, ¿no? Que se establece a partir de clases y cómo esto puede colaborar disminuyendo esa violencia simbólica que se reproduce a partir de la educación. Y la educación artística puede ser un elemento que aporte a la educación integral en el fondo, sea teatro, sea música, arte. Me parece importante igual establecer ese rol, ¿no? del arte de los artistas y de la educación artística. Y me parece también importante de todo lo que hemos estado conversando, el reconocimiento de los creadores locales, fíjate, a partir de lo que dice Patricia, que efectivamente hay una cantidad en este minuto en Chiloé de gente que está experimentando, haciendo, porque eso genera identidad también, es parte de los relatos y de las memorias individuales que aportan a las memorias colectivas y generan identidad, ¿no? Y quiero, muy cortito, contarles yo trabajaba en una compañía que se llama Achen, una compañía regional, trabajamos con varios autores, en algún minuto trabajamos con la obra de Manuel Gallegos, que se llama Travesía Infernal, relata la historia de la Coleta Ancud, nos fuimos a presentar en su periplo, y ahí me hilo a lo que dijo la Patti, en que los chilotes desde siempre han sido migrantes, ¿no? Fueron los que conquistaron, por decirlo, o llegaron a toda la Patagonia, a Punta Arenas, en un viaje que no fue violento, que fue súper aguerrido, construyeron una lanchita y llegaron, ¿no? A Punta Arenas y dijeron esto es parte del territorio. Bueno, nosotros hicimos una obra sobre una novela que escribió un escritor de Puerto Montt, que se llamaba Travesía. Y fuimos a los temporales teatrales y ocurrió que fuimos como la obra en donde la gente, que había una votación, como que mejor nos evaluó, ¿no? Y había una especie de sorpresa de los organizadores, porque éramos locales, ¿cachai? Y desde ahí había ya un prejuicio de que lo que hacemos en regiones no es como lo que se hace en Santiago. Y el público lo que nos dijo es que lo que hicimos nosotros en regiones era mejor que lo que venía de afuera, ¿no? Como en la votación general. Y eso, para mí fue así como un charchazo, porque además éramos una compañía profesional, qué sé yo, nos dedicaba. Entonces creo importante recalcar como la valoración y el reconocimiento a los creadores locales. Y en general, ¿no? En Chile creo que somos muy buenos para decirnos
cómo lo haría, ¿no? Pero somos no tan buenos para reconocer el trabajo cuando lo hay. Eso quería decir. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, es un tema muy, muy real, es algo que sucede, que es bueno abrirlo acá. Y de hecho, a partir, me quiero justo tomar de eso, a partir de lo que son la recepción del trabajo de artista, es invitar a las personas que nos están acompañando, si es que tienen alguna pregunta o comentario, para que puedan hacer uso de la palabra. Estamos aquí para responder sus preguntas sobre el proceso, sobre la obra, sobre lo que estamos conversando. Así que también les abro esa invitación para que podamos dialogar ya desde también lo que tiene que ver con el público, con la recepción, con la experiencia del fuego que llevamos dentro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Electra, vamos, mientras, dale. Dale, Electra, y vamos con Agus. Sí, es que ¡ay, está muy buena la conversación, niña! Y como que siento que se pueden quedar muchas cosas en el tintero, pero quería agarrarme como de un par de cosas que escuché en las reflexiones de Pau, y como que me quedé pensando en la clase, que también se mencionó antes, la clase, como la escritura desde la clase. Y creo que también eso hace la diferencia al momento de la recepción de una persona que es ajena al teatro. O sea, acá lamentablemente la educación no es un derecho común al cual todos tenemos que acceder porque es nuestro derecho, sino que es un bien de consumo. Entonces yo pago mi educación y accedo a ella y después pago mi título y soy profesional. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, acá se hace de clase o se vuelve una cosa de clase el acceder al teatro, el acceder a, a entender el teatro, ¿cachai? Porque, no sé, no es lo mismo, por ejemplo, leer y después ver montada, porque también me acordé de una vez que el Seba me dijo, las obras, la dramaturgia está para que la obra se haga. ¿Para qué vamos a tener un libro con la obra? Hagámosla. Entonces, una obra de Juan Radrigán obviamente va a llegar mucho más, por ejemplo, en Castro, que, por ejemplo, una obra de Manuel Infante, no sé, que, que ocupa otras cosas filosóficas, que aplica otras cosas que son como extranjeras, que son europeas, y Juan Radrigán ocupa un lenguaje que es del territorio y que es rural, y que podemos entender porque lo escuchamos en la feria cuando salimos, ¿cachai? Entonces, eh, nuestro deseo es que no sea una situación de clase y que el acceso a eso sea expedito para todo el mundo. Y también me quedé pensando en, en el territorio y también la heterosexualidad, ¿sabes? Como que también en mi tiempo que estaba en Curicó y que lo veo hasta el día de hoy, el arte se vuelve en una situación súper heterosexual, a pesar de que uno no lo viera así o que uno creyera que no es tan así, pero en verdad sí se ve así y como que eh, de alguna forma genera un rechazo o como que una quiera salir a lugares más grandes, como Valparaíso, por ejemplo, o Santiago, porque ahí una sí va a encontrar o va a poder hacer una comunidad, entre comillas, o encontrar pares donde poder identificarnos y no tener que estar, eh, como que se genera un ambiente poco empático cuando una persona es marica y está en un ambiente de solamente personas heterosexuales. Se vuelve algo difícil, po. Entonces, por eso una también decide emigrar a lugares grandes. Eso. Gracias, Electra, por tus reflexiones. Agus, es tuya la palabra. Muchas gracias por asistir a nuestro conversatorio.
Gracias a ustedes. Hola, quería primero que todo felicitarles porque la obra de verdad que me llegó mucho, me habló mucho y en ese sentido encuentro que estuvo muy bien lograda. Supongo que así como a mí hay mucha gente a la que le habló también, así que les quería felicitar. Y tengo preguntas sobre las elecciones de la obra en sí. Dos, más o menos. Así que primero quería saber por qué eligieron cambiar a los actores como para interpretar a los personajes, por qué los iban rotando en el fondo. Y también por qué escogieron esta como especie de parálisis de sueño que le anuncia a la mamá que Nicole había muerto. O sea, por qué escogieron la parálisis. No sé si tiene algún significado más allá. Quedé curiosa con esas cosas, en verdad. Hola, Agus. Em, Hola. bueno, primero gracias por tu cariño. Qué bueno que pudiste ver la obra. Va a estar disponible igual mañana, todo el día mañana. Para quienes no alcanzaron a verla, generalmente la estamos dejando igual hasta el día domingo, así que si se la quieren recomendar a alguien, todavía va a estar ahí el link abierto, o si la quieren mostrársela a alguien. Lo primero es sobre por qué los actores o actrices van interpretando todos los personajes. Hay como un concepto que yo quise trabajar desde la dirección y es la transición. Pensaba en la idea de transicionar en todo el amplio sentido de la palabra y pensaba en que Nicole está transicionando de un estado de la vida a la muerte y también quería poder aplicar eso a todo, al sentido de, por ejemplo, la iluminación está transitando del día a la noche, estamos de lo oscuro a lo iluminado o al revés, y también estamos pasando de un género al otro, como poder un poco como diluir esas fronteras, de no estar como ni en el blanco ni en el negro, sino en lo que está entre medio. Y en ese entremedio pensaba que el género de los intérpretes también se tenía que borrar, como borronear. Y esa posibilidad la iba a dar solo el hecho de que entendiéramos que el vestuario es solo una ropa y que las personas somos personas y que podemos vivir, tener vivencias, tener una vida, sueños, metas, y que una ropa finalmente es lo que socialmente te termina construyendo. Y, y también al mismo tiempo hay un ejercicio desde lo teatral, desde lo político, en el sentido de que el teatro político juega como con elementos sencillos, con elementos simples que sean de lectura simple, sin tener una intención mimética, sin que tú pienses, ella es la madre, y me la creo de principio a fin, porque el juego está en que tú entiendas del momento uno que son actores o actrices, y que no está la intención de hacer a una madre 100%, que no tienen la edad que tiene una madre, que no tienen la edad que tenía Nicole, o tal vez sí, pero no necesariamente. Y, y creo que ese es en el fondo como poner en primera línea que lo que importa es el tema y el cómo es un secundario. Importa el qué y no tanto el cómo. Y el cómo empieza a ser un mecanismo que es parte de la teatralidad. Y lo segundo, sobre la escena de la parálisis, esa situación fue una conversación que yo tuve con la tía Olga, con la mamá de la Nicole, cuando en una de las veces que fuimos a su casa, ella nos contó eh, una, este episodio de cuando ella sueña con la Nicole, antes de que ocurriera todo esto. Tiene una pesadilla, sueña que alguien le va a hacer algo a su hija. Y es súper triste porque yo que pertenezco a la comunidad LGBT me siento una persona de la disidencia y tal vez probablemente a algunos de ustedes también les pase, pero nuestras madres o tal vez nuestros padres, no lo sé, tienen recurrentemente este sueño de que nos va a pasar algo. Y es súper fuerte y triste al mismo tiempo reconocer
que no es la única persona que ha tenido ese sueño y que no es casual que lo haya tenido, porque a la Nicole le habían pasado muchas cosas antes. Le habían pegado, le habían amenazado. Entonces este sueño no es casual, es porque estaba rondando esta idea lamentable de la tragedia o de que algo le podía pasar a su hija. Y cuando ella nos contó esto y después ocurrió todo lo que le pasó a la Nicole, empezó a asociar ciertos episodios que había tenido antes, y entre eso estaba esta pesadilla que había tenido. También días antes de que ocurriera esto, la María, la prima de la Nicole, manejando seguramente desde Quillota hasta Nogales, donde ellos vivían, en la carretera en invierno con mucha niebla, se encuentra como con una sombra, algo, como una persona con un polerón con gorro en medio de la carretera. Y ella ve a esa persona como que tenía una expresión como de tristeza. Y detiene el auto rápidamente y se baja pensando que era la Nicole. Y todavía a ella no ocurría todo lo que le había ocurrido. Entonces baja, miran, no había nadie, tienen esta sensación como de que habían visto a una persona pidiendo ayuda. Y después de que ocurrió todo la Nicole, la María lo relaciona también. Entonces, evidentemente cuando a una persona disidente o que se identifica siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, o disidente, vive en una constante amenaza, las personas que te rodean empiezan a ver ese peligro y empiezan a imaginar escenarios muy violentos, y lamentablemente la violencia empieza a difundirse, como a difuminarse en tu entorno. Y ya no eres solo tú sufriendo la violencia, sino que son las personas que te rodean también. Ese es un poco el tema o la escena del sueño. No sé si me alargué mucho y no sé si se respondió. No, Sí, sí, sí. está bien, muchas gracias, muchas gracias. Qué fuerte eso que dijiste, como lo de los papás, yo creo que también, como así personalmente hablando, por ejemplo, un miedo de mi mamá muy grande es en el fondo que yo me vaya a meter a lugares como donde crea que quizás me va a pasar algo, como por lo mismo que decías tú. Entonces sí, encuentro muy heavy, también muy acertados que lo hubieran hecho así, en verdad, muchas felicitaciones. Y también así como, porque quería decir nomás, me encantó la escena cuando describieron el juicio, como de esta, que era, creo que fue en una sola toma, la encontré, pero hoy increíble, de verdad que fue mi escena favorita, como que me atravesó completamente, así que también felicitarles por eso. Y también encontré muy correcta la escena cuando Nicole le habló como al mundo y decía que se oponía rotundamente a su desaparición. Lo encontré, no sé, me habló mucho, así que lo quería, les quería decir todo eso, porque me habló en verdad mucho, mucho, mucho. Y eso. Gracias. A ustedes. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias. Gracias. Solo para saber como dato, ¿de dónde eres, Agus? Ah, de Santiago. De Bacán, Santiago. Sí, sí. bacán, bacán. Sí, qué bueno tener estas impresiones. La verdad es que este espacio Sí. lo valoramos mucho y de verdad, gracias. De Eh, nada, ya- a ustedes. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta ya respecto a lo que es la obra. Estamos ya llegando al final de nuestro conversatorio, que ha sido muy interesante. Se han abierto muchos temas. Dale, Gabriel, vamos. Yo quería preguntarles porque si bien entendí, esta era una obra que estaba escrita para hacer teatro, para hacer en vivo, ¿no? Y me impresionó, por decirlo de alguna forma, para buena manera, el tratamiento que tuvo para llegar a este híbrido audiovisual, porque en algunos minutos era teatro, en algunos minutos era muy cine, en algunos minutos, y ahora
se me hace muy lógico, transita del cine al teatro. Hay imágenes muy fotográficas, pero también hay imágenes que uno reconoce en el teatro. Me gustaría que me conversaran sobre ese proceso que vivimos varios, ¿no? Cómo hacemos teatro en la virtualidad, cómo, cómo no termina siendo cine, y, ¿no? Y me parece igual logrado, ¿no? Como para a mí, como espectador, al verlo, me apareció en algunos minutos el teatro, también me apareció el cine, y esas transiciones se develaban muchas cosas, y los felicito además, les felicito porque el producto, bueno, la obra, el lenguaje, pero la obra es muy impactante, de verdad. Eso es. Ya, yo, bueno, te agradezco, Gabriel. Em, la obra fue, como tú decías, escrita para hacer teatro. El elenco acá estuvo ensayando primero virtualmente. Estuvimos cada quien en su casa, digamos como desde marzo hasta octubre, viéndonos de manera virtual. Al principio de la pandemia, una vez a la semana, para no como agobiarnos, pensando en que la virtualidad igual era un poco agotadora. Y durante todo ese proceso estuvimos haciendo cosas muy diversas y no solo trabajando en la obra, sino que estuvimos viendo películas, leyendo, eh, hablando sobre lo que veíamos, leyendo obras de teatro, leyendo poemarios, em, haciendo algunos ejercicios que yo les daba al elenco, cada quien, no sé, recuerdos de alguna canción en específico, un ejercicio de fotografía, que les pedí como que fotografíen un objeto a diferentes horas del día, con luz natural, con la luz artificial, pero el mismo objeto en distintas horas. Fueron muchos ejercicios así que pudieran cada quien hacer desde su casa, pero para empezar a trabajar una sensibilidad con lo digital. Em, y eso significó que el elenco después ya pudiera manejar como un ojo más crítico con el material audiovisual. Y después ya cuando empezamos a tener ensayos presenciales, que fueron en noviembre, cuando ya habíamos adjudicado este fondar, el fondar de emergencia que nos permitió hacer la obra, ya empezamos a tener nuestros ensayos presenciales y ensayamos de noviembre hasta marzo, noviembre 2020 a marzo del 2021, y cuando ya estábamos como en febrero y nos dimos cuenta de que estrenar presencialmente, que era nuestro sueño, iba a ser un poco difícil, decidimos y yo les propuse al elenco transformar la obra al formato audiovisual. Y para eso en realidad ya lo estábamos un poco planteando, porque nuestro realizador audiovisual estaba yendo a todos los ensayos, o a casi todos los ensayos, a grabar los ensayos. Entonces teníamos como equipo todos los ensayos grabados y cada quien lo podía revisar en su casa, después de que nuestro realizador lo convertía, lo editaba, nos mandaba como un solo clip del ensayo y cada quien podía verlo en su casa y revisar y ser un poco más crítico como con las escenas y qué sé yo, y ver su actuación. Todos los ensayos los grabamos en imagen y en sonido, entonces igual el sonido era muy específico de la escena y no el ruido como de la cámara. Entonces, claro, técnicamente estuvimos 4 meses ensayando con la cámara, y cuando fuimos a grabar y ya decidimos, entre medio yo tuve que escribir otra versión del guión de la obra a un guión audiovisual. Entonces hay 2 obras escritas, una que es la obra de teatro, con indicaciones de teatro y qué sé yo, y hay otra que es el guión para el cine, que todo lo que es poesía y descripciones como que nos sirven, o sea, se borran, porque eso como que al audiovisual no le sirve. Entonces todo eso se transforma en imágenes. Entonces la obra que ustedes vieron virtualmente no es la misma que verían presencialmente. Hay muchas cosas que sí son iguales, pero hay otras cosas que no se pueden, porque claramente la técnica no lo permite. Y esta obra se ha mostrado solo una vez presencialmente, con un público muy reducido de casi 80 personas, en Quillota el año pasado, y ha sido la única función presencial que hemos podido tener. Sin embargo, cuando estábamos en ese proceso, igual la obra siempre tuvo 3 actos,
Y cuando yo escribí, claro, pensé en esto de lo virtual y dije, bueno, cada acto va a ser un capítulo, porque ver una obra de 1 hora 40 de corrido iba a ser muy agotador para la gente. Y aunque ustedes no lo crean, la gente ve contenido desde el celular, desde una pantalla del computador, teniendo cómo conectarlo a no sé, una pantalla más grande, igual la gente prefiere verlo en el celular o en un computador. Entonces, claro, los planos, la imagen está pensada para eso, para que la gente lo pueda ver y escuchar bien en el dispositivo que quiera. Y eso, bueno, existen esos 2 guiones. No sé si hay una pregunta que no respondí. ¿No? Ah, ya. Ya, súper. Creo que Amelia también había levantado la mano. Ah, Sí, sí. Bueno, muchachos, muchas gracias por este espacio. Sí, ya pude ver la obra completa, me pareció un trabajo precioso, muy generoso de cada uno de los actores, los aplaudo con todo el corazón, de verdad. Me llegó muchísimo el mensaje, además que yo no conocía de fondo la historia y todo lo que había pasado con Nicole. También soy extranjera, entonces quizás era un poco ajeno a mí por territorialidad, aunque vivía en Santiago para esos tiempos, porque estuve viendo como la etapa cronológica y estuve en Santiago para ese tiempo, creo que nunca lo conocí a fondo y fue muy bonito verlo reflejado como ustedes lo hicieron. Me pareció muy inteligente, además. La semana pasada cuando escuché, antes de ver la obra, Sebas había dicho que cuando habló con la familia, lo primero que le dijeron era que no querían que hubiese escenas de violencia. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo van a hacer esto sin ninguna escena de violencia? Yo tengo que verlo ya. Y apenas lo vi, sentí todo, no me hizo falta realmente una escena de violencia para entender el dolor que había detrás de la mamá, de sus compañeros, de la lucha que había detrás. La transición además me parece muy bonita con los actores, que sean distintos, porque creo que en el dolor además, eso yo lo vi de mi parte, en el dolor tenemos muchos matices que parecen como si fueran personas distintas de nosotros mismos. Y fue muy bonito ver como a una mamá que iba en esos matices de dolor, eh, porque te llega demasiado, dices que increíble la que le hablaba a la niña, o la que ya se dio cuenta que estaba cerca en el sueño de la muerte, o la que ya vive el dolor de tener a su hija eh, fallecida. Entonces, el dolor te llega muchísimo, la música impecable, no sé cómo hicieron que el trabajo de sonido fue maravilloso, o sea, escucharlo con audífonos es una experiencia. Y una sorpresa muy linda para mí también ver a los intérpretes, a los actores cantando las canciones de la obra. Y quería saber cómo fue la creación de esta última escena, la transición al final, cuando está en pleno dolor, creo que era Nicole, y luego vienen estos 2 personajes que hacen Electra y Franco, como a representar esta lucha de la comunidad LGBT bien importante dentro de lo que fue el movimiento para Nicole, porque me pareció muy distinta al resto de la obra. Entonces fue como otro concepto y quería ver cómo llegaste a manejarlo así, cuál fue la idea principal de esa escena. Bacán, muchas gracias Amelia. Estoy todavía como procesando todo. Me parece muy lindo lo que dice respecto del dolor, como que creo que también eso es algo que conversamos harto también como compañía, de cómo interpretar esto y cómo darle una parte nuestra, personal, a cada escena, a cada situación. Cuando yo decía de los ejercicios que habíamos escrito o les había propuesto, también estaba nuestra relación con nuestras propias madres, por ejemplo, o con nuestras experiencias del amor adolescente. Entonces, claro, cada intérprete entregaba su propia versión también del personaje y en ningún caso quisiéramos como mimetizarlo, tampoco nos pusimos a imitarnos,
Nadie dijo, ya, mantengamos todo este gesto de la madre, o todos vamos a hacer esto. Habían cosas como pequeños guiños que los daban más que nada en el vestuario, pero, pero el elenco, todos sabían que cada quien estaba interpretando a una madre o a una Nicole distinta. Y era muy lindo también verse, yo creo, ahí quizá ya los intérpretes pueden como hablar por ustedes mismos, pero era creo muy lindo en los ensayos ver al personaje que tú también interpretáis, pero encarnado por otra persona. Eh, y sobre la escena final que tú comentas, no sé si te refieres a la escena ya final, cuando está Nicole y le ponen como la ropa y están como estos seres como con las cabezas, No, cuando tienen las máscaras, las capuchas. ajá, las capuchas, Sí, que sí, eso fue totalmente como un corte, de hecho, sí, siento que fue tal cual, era como dolor infinito y pasó sí. a esta parte. Sí, justo además viene como después de la escena de la madre, que la madre está contando toda esta situación frente a una cámara. Creo que esa situación, esa escena representa el movimiento Justicia para Nicole y todo lo que hubo alrededor, todas las manifestaciones que se hicieron en torno a Nicole, y también representa una mirada de la disidencia. Que es una mirada como un poco más, digamos, como tangible, concreta con la calle, que no espera el permiso, o sea, se toma el lugar. Y por eso también yo quería como provocar eso, como de pronto estas personas irrumpen en la escena. Y en las funciones presenciales, estos personajes son los únicos que, o no los únicos, pero uno de los pocos que rompen la cuarta pared y le hablan al público. Entonces, no ocurre tanto en la obra y estos personajes tienen ese permiso para salir, para habitar otro lugar, para dirigir la mirada al espectador. Y claro, y acá el espectador era cada quien en su casa, entonces son los personajes que miran a la cámara, le hablan a la cámara, y eso es una provocación. Están de alguna manera provocando o queriendo generar una incomodidad en quien mira. Y eso por lo menos, no sé, ahí quizá la Electra, Franco, pueden decir algo más sobre lo que vivieron en su proceso de esa escena. Yo podría decir que también esa escena, por el permiso que tiene, también es una de mis favoritas. Yo tengo dos escenas favoritas. Bueno, obviamente la obra es favorita, pero la escena, por ejemplo, de donde, en cuanto a la transición, cuando la madre se convierte en Nicole y está la Nicole pequeña, o sea, la Nicole adolescente en la bici dando vuelta y está la mamá arreglando la ropa y de pronto la mamá se pone la ropa y se convierte en Nicole y está Nicole más grande, Nicole joven y Nicole adolescente juntas. Creo que esa es como la representación más visible de lo que es la transición y de lo que se intentó hacer el lenguaje que maneja la obra. Y en cuanto a la escena de las trabas, de las capuchas, eh, fue liberador hacer esa escena bastante, porque al menos yo me sentía, para mí ese es como el fuego exterior, es como ya el fuego que llevamos dentro, pero afuera, ¿cachai? Por eso me gusta tanto, porque además de que te convoca, como que te alude, te está hablando, te está interpelando, entonces te está invitando a sentir algo más que solo pena o que lamento, sino que ya a sentir rabia y a sentir la pulsión de accionar. Creo que eso es como con lo que yo me quedo de esa obra, que además de que me ayudó muchísimo a canalizar las propias experiencias en la calle siendo travesti, siendo persona trans. Sí, hola. Yo igual quería mencionar eso de que sobre la escena de las trabas, también me pasó que es una de mis escenas favoritas, porque también me ayudó a canalizar, como decía la Electra,
toda esa rabia y toda esa frustración y también las vivencias que personalmente he tenido, que estaban como un poco, quizás muy en lo personal, como atascadas, y que a momentos tampoco sabía cómo hablar o expresar lo que me hacía sentir también la obra en sí y el caso en sí también, que es muy fuerte. Y que para mí también en lo personal, y también sé que para los chiques, como que es súper fuerte igual hablar de estos temas que nos atraviesan finalmente. Pero esa escena para mí era una forma de expresar y de darle forma también y de darle palabras a esa rabia y ese impulso también de estar en la calle y de dejarla cagar por lo que estaba pasando. Eso. Sí, yo quería complementar que yo la escribí después de que fuimos a la lectura de los cargos a Víctor Pulgar. Yo fui a Quillota a esa actividad, a esa situación que fue muy, muy triste, fue todo esto como previo al estallido, entonces todavía no teníamos tan en la conciencia la represión que hubo después, del grupo de gente que se manifestó afuera. En Quillota Quillota es como un lugar bien chico, para quienes no conocen, entonces no hay fuerzas especiales, todo lo que ocurre como de represión tiene que venir como desde Valparaíso, entonces no fue tan inmediato, pero llegó un punto en que ya hubo represión, y son callejones, una calle como muy colonial, una plaza, y todo lo que está alrededor de la plaza es muy colonial, muy pequeño, muy estrecho. Entonces, claro, pasa un guanaco y no hay para dónde correr, o etcétera. O sea, todo lo que ocurrió, todo lo que se narra fue en como vivencias que yo tuve ese día y en las otras actividades después, la toma de la fiscalía, etcétera, que fueron situaciones bien de mucha agitación política. Y bueno, aprovechar que está el Franco para decir que la música la hizo el Franco. Y así como estuvimos como con la cámara durante todos los ensayos, el Franco estuvo con su instrumento probando música, ensayando, improvisando cosas para cada escena, y también traía propuestas para cada escena. Entonces, también el elenco se iba como tiñendo, entendiendo cuál era la atmósfera, pero al momento de grabar la obra, obviamente no íbamos a grabar con la música, porque la música se puso después en postproducción. Entonces, por ejemplo, la escena de Robin, de la madre, tenía la música y la música tenía unos pies de que en tal momento pasaba tal cosa, pero cuando lo grabamos la música ya no estaba, entonces Robin tuvo que actuar sin la música, y bueno, así todas las escenas que tenían una música se actuaron sin nada. Entonces, bueno, pero sí sirvió para los ensayos. Sí, sí. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Ya es hora de ir cerrando esta conversación. Les agradezco nuevamente. Aplausos para todos. Gracias, 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 gracias. Y les dejamos invitadas a que, bueno, quienes vieron la obra, la recomienden. Tenemos más funciones. La próxima ya es el 19 de mayo con el apoyo de Arica. Ya nos vamos a trasladar virtualmente a un territorio muy distinto. Así que les invito a que puedan comentarle a sus amigues, familia sobre esta obra, que nos sigan en Teatro a la Deriva en Instagram, y nuevamente, por supuesto, agradecer a Alejandro, a Patricia, a Gabriel, que desde Castro nos han dado muchísimo apoyo, mucha buena disposición, así que muchas gracias. Esperamos estar muy pronto por allá, muy pronto, más pronto que tarde, y también al elenco, al equipo, a Andrés, que estuvo con la interpretación en lengua de señas también, a Amelia, a Agus por participar, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. No sé si ya podemos detener la grabación, Jenny. Yo quería decir antes que cerremos, Jenny, antes de que cortes, si Patricia nos va a alcanzar a leer algo antes de que nos vamos. Sí, sí, alcanzamos, yo creo que alcanzamos. Voy a leer un texto cortito, lo tenía aquí al lado, dije ya, bueno, nos vamos a ir sin leer.
Así que gracias. Bueno, este texto se llama En esas fábricas, pertenece a mi libro Cindy López, y habla sobre la vida de las operarias de las plantas de proceso de chorito y salmón. En esas fábricas. Dejamos las manos en esas fábricas, manos llenas de frío, manos hambrientas de infancia. Dejamos las manos en esas fábricas y no tenemos campos y no tenemos playas, solo un bus que día y noche pasa, que día y noche pasa, que día y noche pasa, y las muchachas cierran a la carrera el silabario, llevando el cuento del niño y las canicas a sus espaldas. Dejamos las manos en esas fábricas, son las 3 de la mañana, toca la colación. En los casilleros, las amigas esperan a las vecinas, las hermanas buscan los zapatos de sus hermanas, y allí fuera la noche y un par de estrellas que mis amigas se detienen a contemplar. El casino, las risas, las rancheras rondan las mesas, voces rápidas cuentan historias de casas en Molulco, Terao, Huicha, Rauco, Chonchi, Castro y Yicaldat. Caminan en silencio por esos corredores buscando la mano vieja y áspera que las traiga de vuelta a su hogar. Dejamos las manos en esas fábricas, manos pequeñas de niña y sal. Terminada la jornada, los buses esperan. Los cuerpos cansados de mis compañeras se pierden en sueños de una playa en Yaldat o los dedos sobre la madera de la casa familiar. Se pierden en los senderos que las abuelas descalzas trazaron para que las nietas puedan regresar. Mis manos descansan entrelazadas en los dedos hinchados de mi compañera y despiertan al sentir la voz de mi madre esperándome en el portón. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde podemos, Patricia, encontrar más de tu obra? Cuéntanos, por favor. Bueno, los libros están disponibles en la librería Anaí de Castro o directamente conmigo en pata.92 en Instagram. Y eso, tenemos todavía ejemplares de Cindy López y el próximo mes voy a lanzar mi próximo libro que se llama Pabla, Pies de Fuego, Pabla Yancalahuen, que nace en Terao y es una presa y exiliada política del territorio, y eso, pues estaremos dando más detalles por las redes sociales. Ya, genial, para estar súper atentos. Sí, nos vamos a contactar, así que gracias nuevamente, ha sido una conversación muy bonita, muy intensa, y bueno, les doy todo mi despedida, mi abrazo, nuestro cariño desde Valparaíso, desde Castro, desde todos lados, y nos vemos ya en una próxima oportunidad. Muchas gracias por hacerse parte. Que estén muy bien.